Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy muy emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desgranar un tema que ha estado causando revuelo y mucha intriga en el mundo del espectáculo. El título ya lo dice todo: Can Yaman desaparece, revelan los últimos detalles que te sorprenderán. Sí, han leído bien. Uno de los actores turcos más codiciados y seguidos a nivel mundial, Can Yaman, ha sido noticia por algo más que sus exitosas series o sus relaciones sentimentales. Han surgido rumores, especulaciones y ahora, parece que tenemos algunos detalles que nos dejan boquiabiertos. Así que si eres fan de Can Yaman, si te encanta el misterio, o simplemente te gusta estar al día de lo que pasa en Hollywood y más allá, quédate porque esto te va a interesar muchísimo. Y antes de sumergirnos en este fascinante tema, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido fresco y emocionante como este. Denle a esa campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras novedades. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en la noticia que ha puesto a todos a especular. La aparente desaparición de Can Yaman no se trata de un secuestro o algo así, por supuesto. Se refiere más bien a una ausencia notoria de sus redes sociales, de eventos públicos, y de cualquier tipo de comunicación habitual que sus fans esperan de él. Y cuando decimos ausencia hablamos de semanas, incluso meses, sin una aparición pública relevante o una actualización significativa. Esto en la era digital en la que vivimos, donde las celebridades están casi siempre conectadas y compartiendo cada aspecto de sus vidas, genera inevitablemente preguntas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué este silencio? ¿Se ha retirado? ¿Está trabajando en un proyecto secreto? Las teorías han volado y, como siempre, algunas son más descabelladas que otras. Pero lo que realmente ha encendido las alarmas y nos ha llevado a investigar más a fondo son las filtraciones y los últimos detalles que han empezado a salir a la luz. Y aquí es donde se pone interesante. Según diversas fuentes cercanas a su entorno, y algunos reportes de prensa que, ojo, hay que tomar con pinzas pero que en este caso parecen tener un trasfondo sólido, la razón detrás de esta desaparición es mucho más profunda de lo que se pensaba. No se trata simplemente de un descanso o de un cambio de agente. Parece que Can Yaman ha tomado una decisión drástica y muy personal que lo ha llevado a alejarse de los focos. Uno de los puntos clave que se está rumoreando con fuerza es que Can Yaman ha decidido tomarse un tiempo significativo para enfocarse en sí mismo, en su bienestar mental y emocional. Ustedes saben que la vida de una celebridad puede ser increíblemente agotadora, con constantes viajes, rodajes intensos, presiones mediáticas y la exigencia de estar siempre perfecto para el público. Se dice que Can, a pesar de su aparente fortaleza y carisma, ha estado lidiando con el agotamiento, el estrés y una necesidad imperiosa de reconectar con su esencia. Es fácil olvidar que detrás de las cámaras, de las portadas de revistas y de los personajes que interpretan, hay personas con sus propias vulnerabilidades y luchas. Y parece que Can ha llegado a un punto en el que ha dicho basta a la vorágine que lo rodeaba. Otra filtración importante, y esta es la que realmente sorprendió a muchos, tiene que ver con su carrera. Se ha sugerido que Can Yaman estaría explorando nuevos horizontes profesionales, fuera del ámbito puramente actoral al que nos tiene acostumbrados. Y no estamos hablando de convertirse en cantante o influencer. Los detalles más jugosos apuntan a que está invirtiendo tiempo y energía en proyectos empresariales. Y no cualquier tipo de emprendimiento, sino algo que parece estar relacionado con la sostenibilidad, la naturaleza o incluso, y esto es lo más inesperado, la producción cinematográfica independiente. Esto significaría un cambio de paradigma para su carrera, alejándose de los grandes estudios y las producciones masivas para buscar un control más creativo y personal sobre los proyectos en los que participa. Imagínense a Can Yaman detrás de cámaras, dirigiendo o produciendo. Sería fascinante verlo explorar esa faceta. Pero la cosa no termina ahí. Se habla también de un interés creciente en la espiritualidad y el desarrollo personal. Algunos de sus allegados han mencionado que Can ha estado pasando mucho tiempo meditando, practicando yoga y buscando un equilibrio interno. Esto explicaría por qué ha estado tan ausente de las redes sociales. Cuando uno se embarca en un camino de introspección profunda, a menudo la necesidad de desconectarse del mundo exterior se vuelve primordial. Las redes sociales, con su constante bombardeo de información y la presión de la imagen pública, pueden ser un gran obstáculo para este tipo de búsqueda interior. Así que esta aparente desaparición podría
Ser, en realidad, una profunda inmersión en sí mismo. Y luego está el tema de las relaciones. Siempre se especula sobre la vida amorosa de Kanyaman, y es comprensible, dada su popularidad. Pero esta vez, los rumores van un poco más allá. No se trata solo de una nueva relación, sino de la posibilidad de que esté buscando una estabilidad y una privacidad que las relaciones mediáticas le han impedido tener hasta ahora. Quizás ha decidido que para poder construir algo sólido y duradero, necesita un espacio seguro, lejos de los paparazzi y de las miradas indiscretas. Esto también podría explicar su retiro temporal de la vida pública, para poder dedicarse a sus asuntos personales sin la constante presión de la fama. Lo más sorprendente de todo, y aquí es donde realmente nos deja atónitos, es la posibilidad de que Kanyaman esté trabajando en un proyecto secreto que podría revolucionar su carrera y la forma en que lo vemos. Se habla de una posible película independiente de alto calibre, o incluso una serie con un enfoque mucho más artístico y personal. Y la clave de todo esto es que está involucrado desde las etapas más tempranas de la producción, lo que le permite tener un control creativo sin precedentes. Esto explicaría la necesidad de discreción absoluta y el porqué de su ausencia en los eventos públicos habituales. Estaría tan inmerso en la gestación de este proyecto que simplemente no tendría tiempo ni ganas de estar en el ojo del huracán mediático. Ahora, ¿qué significa todo esto para sus fans? Es natural que haya preocupación e incertidumbre. Pero creo que en el fondo, esta desaparición puede ser vista como una señal muy positiva. Indica que Kanyaman no es solo una cara bonita o un actor talentoso, sino una persona que está tomando las riendas de su vida y de su carrera de una manera muy consciente. Está priorizando su bienestar, explorando nuevas facetas de su potencial y buscando proyectos que realmente lo apasionen. Esto para un artista es el camino hacia la autenticidad y la longevidad. Es importante recordar que las celebridades, como todos nosotros, tienen derecho a su privacidad y a sus decisiones personales. Si Kanyaman ha decidido tomarse un tiempo para cuidarse, para crecer o para embarcarse en nuevos proyectos, merece nuestro respeto y nuestro apoyo. La desaparición puede ser temporal y cuando regrese, quizás lo haga con una energía renovada, con nuevas historias que contar y con proyectos aún más impactantes. Y si estos nuevos proyectos implican emprender o dedicarse a otras pasiones, genial. Veremos a un Kanyaman más completo y auténtico. Para resumir lo que hemos explorado hoy, la aparente desaparición de Kanyaman parece estar motivada por una profunda necesidad de autocuidado y reconexión personal, así como por la exploración de nuevas vías profesionales y un deseo de mayor privacidad en su vida personal. Los últimos detalles que han salido a la luz sugieren que está invirtiendo tiempo en su bienestar mental, en proyectos empresariales y en el desarrollo de posibles nuevos proyectos cinematográficos con un enfoque más independiente y creativo. Ha sido un viaje fascinante desentrañar estos misterios, ¿verdad? Y estoy seguro de que muchos de ustedes tienen opiniones y teorías propias sobre todo esto. Me encantaría saber qué piensan. Déjenme en los comentarios qué les parece esta decisión de Kanyaman, si creen que es lo correcto para él, o qué esperan de su futuro. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros y enriquecen muchísimo nuestras conversaciones. Y antes de despedirnos, no olviden lo que les dije al principio. Si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante e informativo, por favor, dejen su like. Un simple clic nos ayuda enormemente. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de Kanyaman, o con cualquiera que pueda estar interesado en este tema. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Así se asegurarán de no perderse nada de lo que traemos para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Ha sido un placer enorme compartir esta información con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.